Buenos días, buenas tardes, buenas noches, niños y niñas en todas partes del mundo que me escuchen. Seguimos este tránsito a través de esta maravillosa información que nos entrega el Solking, caminando sobre un año semilla eléctrica amarilla, eh, que nos recuerda a cada instante y a cada paso que en nuestro interior aún hay semillas que no hemos sembrado y que necesitamos vincularlas y activarlas a nosotros para entrar en sincronía con la semilla de la evolución, con esa brújula interna que señala mi evolución. Hoy llegamos a este kin número 3 del recorrido por la onda encantada de la tormenta, que es el kin número 81 del Solkin, que es el dragón eléctrico rojo, cuyo mandato nos dice: lo activo con el fin de nacer, vinculando el ser, sello la entrada del nacimiento con el tono eléctrico del servicio. Y ayer veíamos que se nos desafiaba a expresar nuestro potencial más luminoso, pero el potencial más luminoso, este kin de hoy nos recuerda, es el vínculo que nosotros tenemos con el ser superior que habita en nosotros. De ahí emana ese potencial más luminoso. Si yo no tengo activa esta conexión con la fuente de donde vengo, la fuente del nacimiento, no, si no tengo ese vínculo activo, me voy a perder en ese desafío de expresar mis potenciales más luminosos, porque estoy cerrado a la energía del ser superior y dejo que sea mi ego y mi personalidad los únicos que tomen las decisiones de cómo podemos transformarnos en este proceso terreno para cambiar nuestro mundo y ser todos los días un mayor faro de luz. Hoy, este quien nos pide poner a nuestro servicio el vínculo con el ser superior que habita en nosotros y nos ayudará a descubrir cómo o dónde está el meollo del asunto para restablecer ese vínculo si creemos no tenerlo. Y con esta información, el Gran Espíritu, Padre, Madre Universal, fuente de toda creación, que es tangible y palpable para nosotros en esta tierra, en unión, resonancia y armonía con el centro de la conciencia colectiva, con esta capa noosférica de los cinturones de Van Halen que alberga en un punto ese banco PSI o esa glándula pineal de la conciencia terrena, en un diálogo con nuestro ser superior, le dicen a él y le informan que nos recuerde que nosotros podemos activar toda la fuerza vital que requerimos a través de la conexión con el mundo de los sueños y de la intuición para recorrer esos caminos de la transformación. El ser superior me va a contar de dónde emana toda mi fuerza vital, cuáles son las experiencias que me han dotado de la capacidad hoy de iniciar ese proceso de transformación. ¿Cuáles son esos caminos que esta serpiente, a través de la experimentación, por medio de sus 5 sentidos ya ha recorrido? ¿Y cuáles son esos caminos que aún no ha recorrido, que no ha transformado, que no ha purificado de su sangre? Hoy se va a activar en nosotros nuestro ser superior, va a activar en nosotros la percepción desde la sangre, desde el instinto conectado a la intuición, porque esta serpiente eléctrica roja pertenece a la onda encantada de la noche. Entonces me va a recordar cómo mi instinto me conecta con la intuición para revelarme cuáles son las cosas que a nivel de sangre se siguen oponiendo a la vivencia de procesos de transformación para llegar a la purificación de la misma. Y entonces el ser superior va a mover a nivel de preconsciente toda la historia a nivel familiar, hoy con mucha más fuerza, de cómo hemos conectado
nuestros padres han conectado en esa historia del linaje familiar los potenciales de luz, la fidelidad a su verdadero potencial, o cómo hemos llegado a confundir el amor con entregar todos mis potenciales a otro. ¿Cómo hemos desconocido que el verdadero servicio que prestan nuestros potenciales es a nosotros mismos? Que cuando yo por amor a mí mismo me entrego a la expresión cada vez más excelsa de mis potenciales más elevados, cuando toda decisión de iluminar la hacemos para nosotros en primera instancia como objetivo primordial, nosotros podremos poner esos potenciales a nuestro servicio. Y entonces ahora nos toca observar en nuestro linaje familiar cómo nuestros padres han usado sus potenciales no basados en una decisión de que primordialmente le deben servir primero a ellos, sino cómo han usado sus potenciales para que les sirvan a otros. Y en esas circunstancias se han perdido a sí mismos, porque se han olvidado de que ellos primero tienen que ser luz para su propio camino. O como en algunas veces en esa historia del linaje familiar, nuestros padres o madres han pretendido esconder todo su potencial. Y es como ese ejemplo que yo les he puesto de que cuando yo gano una luz, yo la uso para iluminar mi camino. O sea, pongo esta linterna, esta luz ganada, a iluminar mi propio camino. Pero algunos de ellos algunos dentro de nuestro linaje familiar o algunos dentro de la historia de este génesis de humanidad, al ver esa luz y al darse cuenta que esa luz que ilumina su camino le está sirviendo a otros, que hay otros que están recorriendo caminos similares, hay otros que están caminando a su lado, a tu lado, porque tu luz les está sirviendo, se vuelven egoístas, egocéntricos, tapan con una manta su propia luz para que la luz no ilumine en todas las direcciones, sino que sea un rayo pequeño que solo los ilumine a ellos, porque tienen miedo que sus potenciales sean útiles para otros, porque tienen miedo que su fuego universal se convierta en ejemplo y modelo para otros, porque somos demasiado egocéntricos y hemos pretendido esconder aquello que ha sido luz para nosotros, lo queremos esconder para usarlo yo. Porque si yo me guardo todo lo que ya se hizo luz para mí, entonces tengo la posibilidad de dominar a todos aquellos con los cuales yo me relaciono. Esa es otra de las cosas que más nos ha enseñado y que más ha usado la humanidad, de las formas que más ha usado la humanidad, la fuerza vital y la intuición, para usar el potencial y la luz solo para sí mismos, de una forma egoísta, lejana a la libertad que nos enseña verdaderamente el amor. Entonces ahora me corresponde encontrar estas dos historias en mi vida, observarlas en mis padres, observar cómo su fuerza vital muchas veces se desgastó porque usó todo su potencial en iluminar el camino de otros, porque los amaba, con la disculpa de que los amaba, con la excusa de que los amaba, y pongo entre comillas, amaba. Porque si yo creo que ellos no tienen su propia luz para iluminar su camino, realmente a eso no lo puedo llamar amor. Cuando he entregado todo mi potencial con una negación tal hacia el otro que me he vuelto su esclavo y termino perdiendo toda mi fuerza vital. Observo esto en alguien particular dentro de mi linaje familiar y ancestral. O cuando he cogido esta energía y este potencial y lo quiero solo para mí. Y gano dinero y gano recursos y los quiero solo para mí. Y entonces yo compro una casa pero para vivir yo solo.
no para que viva mi familia. Yo gano conocimiento y herramientas, pero las uso solo para mí y no las muestro, no las enseño, porque no quiero que otros realmente aprendan. Porque lo que yo quiero establecer sobre aquellas cosas con las cuales yo me relaciono es una relación de dominio, de superioridad. Por eso escondo mi luz, por eso escondo mis potenciales, por eso los tapo y trato de que esta linterna solo sea un pequeño rayo que me ilumina solo a mí y no dejo que esa luz se expanda para que otros no la puedan usar. Cuando soy tan egocéntrico que solo pienso en mí mismo y por eso me cierro a que mi luz la puedan ver otros. Prefiero ocultarla para que sea mi as bajo la manga para dominarlos, para someterlos a mi luz. ¿Qué historias de estas veo yo en mi linaje familiar? ¿Y qué historias de estas, de las dos anteriores, reconozco en la génesis de la humanidad y no me gustan y me alteran? Porque está bien que no me gusten y me alteren, porque eso es un llamado que yo, en mí, nazca una conexión, un vínculo diferente con esas historias y yo inicie los procesos de transformación que las cambiarán. Pero yo no gano nada si lo que yo envío al inconsciente, si yo envío esas historias al inconsciente, porque resulta que yo vi la verdad, pero en mi inconsciente tuve miedo de afrontar los caminos que podrían cambiar ese reflejo, de afrontar los miedos que necesito afrontar para poder transformar ese reflejo, para ser yo un reflejo diferente. Entonces, en lugar de nutrirme con esas historias, yo las condeno a vivir en el- en el- en ese, en ese mundo confuso del sinfín de reflejos del inconsciente, porque no veo los reflejos con claridad ya, porque yo los oculté allá, porque escondí todas esas historias de amor de mi linaje y todas esas historias de expresión de los potenciales de la humanidad. Las escondí. ¿Cómo? Las escondí dentro de un mar de emociones todas turbulentas, dentro de unas aguas internas que no son capaces de recuperar la calma cuando observan esas historias de dominación que los seres humanos han hecho en pro de las relaciones que han establecido supuestamente desde el amor con otros seres humanos, que no son historias de amor, sino historias de dominación o historias de sometimiento y abnegación. Y esto mueve todo mi mundo emocional. Y mi inconsciente, mi subconsciente va a decir, agítalo más, muévelo más. Porque mientras más lo agites, mientras más lo muevas, más distorsionada va a ser tu capacidad de ver la verdad que requieres ver. De reconocer esa verdad que al activarse va a impulsar a este guerrero interno a recorrer los caminos que necesita recorrer para afrontar esos miedos, que necesita afrontar para cambiar ese reflejo que como humanidad hemos hecho hasta ahora de la ley universal del amor. Entonces, cada vez que yo descubra hoy un recuerdo de estas historias de amor, de cómo en mi potencial se ha entregado con una negación y desde la esclavitud al otro, o cómo mis potenciales han sido para dominar y someter al otro, cómo esos potenciales en la historia de la humanidad se han usado para esto. Cuando yo recuerdo estas historias, recuerden que desde el inconsciente, el análogo que es este espejo eléctrico me está pidiendo a mí que yo active mi capacidad de centrarme, de aquietar mis aguas internas, para reconocer con mucha claridad esa verdad y descubrir que en mi interior hay un guerrero que tiene la energía suficiente y que ha aprendido a usar de una forma impecable esa energía para afrontar los miedos que necesita afrontar en ese camino de transformación, que usa el miedo
para descubrir nuevos vínculos con la fuente universal, nuevos vínculos con el ser superior, que le mostrarán cómo puedo activar la transformación, no es de un guerrero que se enfrenta y quiere luchar contra todas esas historias y pelear contra ellas, enfrentarlas o esconderse de ellas en su inconsciente. No es esa agresividad del guerrero la que queremos sacar afuera, sino la intención del guerrero de descubrir la verdad que hoy transformará su mundo para abrir nuevos hilos de conexión con la fuente universal, para conectarse a esa energía del nacimiento, para conectarse a ese niño interior que él vio nacer a esta tierra, porque es ese niño interior, es esa conexión con ese niño interior que nos recuerda la fuente universal, la que nos va a mostrar los caminos que el alma está activando para que nosotros descubramos cómo romper los diques de la contención y comencemos a restablecer el flujo del verdadero sentido del amor, aquel que no está abnegado, sometido al otro, sino que aquel que por amor a sí mismo siempre entrega su mejor versión, da lo mejor de sí mismo y proyecta esa luz hacia su propio camino, proyecta ese potencial hacia su propio camino, porque sabe que al iluminar su camino se convierte en modelo para otros, ejemplo para otros de cómo iluminar desde su fuego interior. Hoy se activan en nosotros desde nuestra alma el reconocimiento de todas las heridas que nos conectan a un linaje familiar, de todas esas heridas que creemos que nuestros padres y nuestro linaje familiar nos han infringido, pero que hoy las vemos es para poderlas sanar y restablecer ese vínculo activo con la fuente universal, ese vínculo activo con la fuente universal que nos regala todo el potencial para vivir el proceso de transformación bajo el cual vamos a ser un reflejo más claro de la ley universal del amor, a través de la expresión de aquello, de los potenciales que ahora mi linaje está listo para liberar. Aquellos que yo vi que mi linaje familiar vivió como procesos karmáticos, perdón, y que yo hoy puedo expresar y transformar en dharma para nuestro propio linaje. Cuando restablezco la conexión con mi linaje y a través de el restablecimiento de esa conexión con mi linaje y con su historia, puedo restablecer la conexión y activar y vincularme a la conexión con la fuente universal del amor. Y que al hacerlo, estoy dispuesto a reconocer las heridas que este niño necesita sanar y que mi alma me recuerda, aquellas que yo necesito soltar, aquellas rabias contenidas que necesito dejar salir, aquellas lágrimas no derramadas que hoy necesito dejar salir, aquellos miedos contenidos que el guerrero hoy me está mostrando que necesito afrontar y dejarlos ver, aquellas cosas por las cuales yo no me sentía amado por el universo. Y por eso hoy estoy sumido en la oscuridad de los procesos tormentosos y destructivos, en lugar de usar el cambio y la transformación como procesos de sanación del niño interno, para conectarme cada vez de una forma más clara y más vinculante a la unidad que soy, a la unidad que somos todos con la fuente universal, con la fuente universal del amor. Mi ser superior me informa que hoy se activa en mí toda la fuerza vital para hacer esto, y que lo que yo esté preparado para purificar y transformar de mi sangre va a suceder como parte de este proceso evolutivo, y que lo que aún sea desgaste energético se devolverá como información al ser guía, porque es un índice de que esto no se ha logrado evolucionar y que yo no he logrado conectar ese potencial de ser luz desde el amor a la fuente universal,
Todavía no he vinculado ese potencial a mi ser superior y a través de mi ser superior a la fuente de donde emana toda la vida. Pero eso se guardará, ese desgaste energético que sufra durante ese proceso de transformación se guardará como una información de un karma que todavía necesito trabajar y depurar. Como también aquellos puntos donde yo haya invertido bien el uso de mi fuerza vital para impulsar y catalizar los procesos de transformación que me llevan a tener una conexión cada vez más fuerte y vinculante con la unidad del ser, con esa unidad del ser que me muestra todo el potencial de luz que yo tengo y puedo expresar y con el cual puedo iluminar mi camino. Se guardará entonces esa historia del uso adecuado de mi fuerza vital como un proceso dharmático que se le informará a todos mis descendientes, a todos mis descendientes no solo biológicos, sino los que me precedan y sigan después de mí en esta humanidad. Se le informará como procesos en los cuales el potencial de ser luz ya ha sido vinculado al ser superior y por lo tanto yo lo puedo seguir expresando, aunque esa transformación no la he hecho yo, no la haya hecho yo, sino alguien que estuvo en esta tierra antes que yo. Hoy necesito reconocer cómo en hábitos de comportamiento yo me cierro a la conexión con el ser superior, como esos hábitos de comportamiento en los cuales yo soy como un niño pataletoso, herido, son hábitos de comportamiento que me cierran y me desconectan de la posibilidad de activar ese vínculo con el ser superior para poder expresar una nueva forma de amar. ¿Cuáles son esos hábitos de comportamiento donde yo suelo actuar como un niño pataletoso ante sus padres que siempre está haciendo un reclamo y que me lleva siempre a vivir procesos tormentosos de transformación en lugar de procesos amorosos de cambio? Vinculemos la energía entonces de este dragón eléctrico rojo a la onda encantada a la que pertenece, que es la onda encantada de la tormenta, a esta trecena que nos enseña todo sobre lo que necesitamos aprender para vivir procesos de transformación. Y activemos hoy el primer pulso, el primer punto de este pulsar eléctrico que conecta el dragón eléctrico con la enlazadora de mundos galáctica y con el mono cósmico. Reconozcamos hoy todo lo que me ha hecho perder la fe, todo aquello que me ha hecho perder la confianza en este proceso de transformación a través de un proceso evolutivo que estamos viviendo en la Tierra, donde me desconecté de la fuente superior, donde me desconecté de todo mi linaje familiar, en lugar de activar esa conexión, donde me desconecté de toda esa historia de linaje, donde me desconecté del plan del alma. Porque cuando soy capaz de decirme esto con claridad, voy a descubrir todo lo que en mi linaje ya se ha conectado, todo lo que mi linaje y la historia de la humanidad ya se ha conectado al niño interior sano e inocente, y que me va a impulsar hoy como un potencial a transformar y a realizar los procesos de sanación que yo estoy llamado a hacer de ese niño interior como alma colectiva planetaria. ¿Cuál es esa parte del alma colectiva planetaria, de ese niño colectivo planetario herido que yo hoy estoy llamado a sanar? Hoy voy a mostrar si sigo este recorrido y soy capaz de reconocer dónde me desconecté yo de esa historia, de ese linaje, de ese vínculo activo que me hace uno con la fuente universal. Podré ver en el camino cuál es el potencial del niño interno que yo puedo sanar para reflejarlo y regalárselo a esta humanidad en luz. Recordemos que esas dos cosas tienen un vínculo fuerte y sólido porque vibran en la misma frecuencia. Que si soy capaz de reconocer la sombra de la desconexión de la fuente universal, los momentos en los cuales pierdo la fe y en lugar de activar en mí la confianza y la fe, la desactivo, me desvinculo de ella, poder reconocer todo el potencial del niño interior que ya está sano, que me impulsa
a expresar en una conexión permanente la fuerza de lo terreno y lo divino con la fuerza del poder masculino y el femenino, que crean el poder de la alquimia para transformarme. Hoy a nivel del inconsciente se moverá la energía de este guerrero, que cuando descubra que el ser superior le regala la fuerza vital, en algunos momentos cree que esa fuerza vital le está diciendo que necesita sobrevivir y que por eso es mejor que se esconda, en lugar de abrirse a descubrir aquellas cosas y aquellos ciclos, aquellas expresiones de la fuerza vital que él ya puede romper y cerrar. O esa fuerza vital que invita a este guerrero, en lugar de a descubrirse a sí mismo, a luchar y a pelear con todo aquello que cree que le ha quitado su mayor potencial y que lo ha desconectado de la fuente universal. ¿Cuáles son esos procesos inconscientes en los cuales yo me comporto como un guerrero que no cierra los procesos de lucha o que no cierra esos procesos defensivos y que sigue viviendo al interior de un corazón acorazado? Feliz día entonces de este King número 81, que es el dragón eléctrico rojo. Que hoy se activen en mí la capacidad de reconocer todas aquellas cosas que me han desconectado de la fuente universal, que me han desconectado de la historia de amor de mi linaje familiar, que me han hecho perder la fe, que me han hecho perder la confianza.